recordar, mis hermanos, que durante la exposición que esté dando, en cualquier momento que ustedes gusten hacer una pregunta, con toda confianza, simplemente abran el micrófono. Creo que estamos prefiriendo que se haga así, porque luego aunque se levante la manita, a veces cuando tenemos abierto, bueno, yo hago en grande al hermano que está dando su estudio y luego no veo, por ejemplo, se hace una señal en la cámara. Entonces, con toda confianza, es mejor que abran el micrófono y hablen, no hay ningún problema, no nos enojamos. A veces la señal tarda en llegar, pero digan hermano, 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 ya los escuchamos y con toda confianza atendemos su pregunta. Entonces, repito, con toda confianza, si en algún punto gustan preguntar, háganlo. No me enojo que me interrumpan, porque para eso es, ¿no? Bien, si ustedes recordarán, en mi última intervención les quería proponer que estudiésemos el Apocalipsis para que viésemos esta propuesta que les hago de cómo propongo que se puede leer mejor, porque a veces les comentaba que a veces veo que causa ciertas como confusión, ¿no? Entonces me he dado la tarea y espero que esté viendo ahí la presentación, me he dado la tarea de que vayamos viendo paso a paso. Si se acordarán, en aquella ocasión estábamos hablando sobre los capítulos, entonces vamos a continuar precisamente con ese procedimiento. Entonces, fíjense bien. Para comenzar, vemos que cuando abrimos el Apocalipsis nos dice muy claramente que es el libro. Para aclarar, recuerden que Apocalipsis no significa fin del mundo. Muchas gentes, y sobre todo las películas, ya saben, ¿cuántas películas no nos ponen a veces por ahí de que el mundo se va a acabar? Y siempre cuando están los personajes se enfrentan, ¿no? A que algo dice, sí, siempre dicen los personajes, ¿qué va a pasar? Y dice alguien, el apocalipsis. Y ya es así como sinónimo de tatán, ¿no? De que esto se va a acabar. Cuando en realidad la palabra significa revelación. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo leen, comienza el libro diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Entonces, no es un libro cuya intención sea, pues, espantar, sino es un libro que, fíjense, nosotros sabemos por fe que nuestro Señor Jesucristo, al menos está narrado en los evangelios, que Él no escribió nunca. Consideran conmigo, ¿verdad? Hemos entendido que Jesucristo, o al menos hasta donde sepamos, hasta la fecha, tenemos entendido que Él nunca escribió. Pero, sin embargo, si ustedes ven esta apertura que hace Juan, el teólogo, con este libro, pues diríamos que este es como que el libro de Jesús. No sé qué opinan ustedes, porque fíjense cómo dice el texto, la revelación de Jesucristo. O sea, ¿quién está dando esta revelación a nosotros? ¿Quién nos la está comunicando? Pues Jesucristo, porque así dice el texto tal, la revelación de Jesucristo, no de Gabriel el ángel, no de Miguel, no de Rafael, no del profeta Daniel, ni de Moisés, no, ¿de quién? De Jesucristo. Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién le dio a Jesús esta revelación? Dios. Y dice que se la dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. ¿Sí? O sea, dice las cosas que van a ir aconteciendo ya, porque la palabra presto, ¿no? Para nosotros se entiende como rápido, ¿verdad? Algo que ya está pasando. Dice, y la declaró enviándola por su ángel, ¿sí? Aquí nos habla que si hay un mediador, hay un ángel, el ángel de Jesucristo, ¿verdad? A Juan, su siervo. Y entonces es nuestro hermano Juan quien hace la labor de redactar lo que le dice. Y entonces vean que precisamente comienza así diciendo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo,
y de todas las cosas que ha visto. Estoy viendo precisamente Apocalipsis 1, ¿sí? El capítulo 1, ya voy en el 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, perdón, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Entonces aquí nuestro hermano nos hace esta gran recomendación, nos dice, eres bienaventurado si estás leyendo tú hoy estas palabras. ¿Sí? No es para que dijeras, ay, me voy a espantar, me voy a llenar de miedo, no, es al revés. Porque si tú le pones atención, te están diciendo las cosas que van a acontecer y entonces cuando tú te dicen las cosas que van a acontecer, es más probable que te prepares. Todos hemos vivido cosas semejantes. Por ejemplo, cuando vamos a un lugar y nunca hemos ido y alguien te dice, ah, mira, vas a ir caminando y en el camino te vas a encontrar un árbol, cuidado con un hoyo, en esta zona hay una casa con unos perros. Siempre que ha habido en nuestra vida algo que en donde alguien nos avisa las cosas que van a pasar, que nos podemos encontrar, díganme si o no nos ha ido mejor. Claro, también depende si le pusimos atención a la persona que nos advirtió, ¿verdad? Pero cuando me parece que podemos coincidir, que ponemos atención y nos advierten, nos va mejor. Entonces, por eso aquí lo importante de Juan dice, eres bienaventurado tú hoy día si estás con este libro en tus manos, porque tú no sabes cuánto tiempo ha pasado para que este libro hoy tú lo puedas leer con confianza en tu idioma. Hoy lo podemos leer en español perfectamente, con facilidad, cuando pasó un largo tiempo antes de que se pudiera leer como hoy nosotros lo podemos leer. Y bueno, y entonces ya comienza. Entonces, vean cómo aquí les pongo en la diapositiva que del capítulo 1 al capítulo 3 comienza cuando Jesús se presenta delante de Juan y le dice que escriba cartas a las iglesias. Primero, obviamente, se presenta Juan, perdón, se presenta Jesús delante de Juan y le dice, bueno, pues Juan a las 7 iglesias que están en Asia, o sea, Juan comienza diciéndole a las iglesias que les escribe a ellas, pero pues dirían las iglesias, ¿y tú con qué autoridad nos escribes, no? ¿Con qué autoridad te pones a escribirnos? Entonces él les empieza a decir, gracias sea con vosotros y paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de las 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y ahí empieza primero Juan haciendo esta apertura de su carta para poder explicar la autoridad con la cual les está escribiendo. Y entonces es cuando les dice que que estaba él precisamente en esta isla, ¿verdad? Y que entonces se le presentó, dice, y en medio de los 7 dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Estoy viendo el versículo 10, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Pues ahí está hablando Jesús, se está presentando. Y entonces ya es cuando Juan voltea y lo ve. Pero, repito, lo que viene narrado del capítulo 1 al 3 es exactamente eso. Son las cartas que le pide Jesús que escriba a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, Jesús a cada iglesia, ustedes lo ven aquí en la diapositiva, a cada iglesia les dice cosas que hacen bien, pero también les advierte cosas que están haciendo de forma incorrecta. Y entonces está aquí una pregunta muy interesante, porque siempre dice, repite Jesús una y otra vez a lo largo de las cartas, bienaventurado el que lee lo que se le escribe a las iglesias, ¿sí? Entonces es importante que nosotros pongamos atención precisamente a lo que
a lo que se les está diciendo a cada una de las iglesias, porque nos permite reflexionar acerca, primero, de esta diversidad que tenemos también hasta el día de hoy de diferentes congregaciones. Y podemos ver que al final de cuentas, cada congregación tiene su propia responsabilidad y la labor que tiene que hacer. Si se dan cuenta, en ninguna parte Jesucristo le dice, a ver, ustedes de Éfeso, vayan a los de Sardis y enséñenles a hacer mejor las cosas. A ver, ustedes de Filadelfia, vayan allá con los de Pérgamo y regáñenlos. O díganme si eso les dice Jesús en las cartas. No. Él se dirige a cada una de esas iglesias, ¿sí? Se dirige a cada una de esas iglesias y les dice dedicadamente la situación en que se encuentran. Y les dice, al final de cuentas, que los que se tienen que poner las pilas, por ejemplo, cuando le habla a Éfeso, le dice, Éfeso, ¿quién tiene que arreglar los problemas de Éfeso? A ver, Tere, cuando Jesús le habla a Éfeso y le dice las cosas malas que ha hecho, ¿quién tiene que arreglar los problemas de Éfeso? Éfeso. Ay, dije Tere. Ellos mismos, mi hermano. Así es, Marita, gracias. Gracias a las dos. Exactamente, ellos mismos. Estos son tus problemas, resuélvelos tú, porque siempre les dices, si no, yo vengo presto y voy a quitar tu candelero. El tuyo, no el de Sardis, no el de Filadelfia. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, eso me parece a mí muy ilustrador, porque entonces siempre lo he usado para decir, bueno, yo, aquí en mi congregación con ustedes, los problemas que tengo que resolver son los que estoy involucrado yo aquí con ustedes. Que lo que hagan con testigos de Jehová, mormones, musulmanes, católicos, Dios les bendiga, Dios les dé inteligencia, Dios les dé sabiduría, Dios les dé los que les tenga que dar y que ellos resuelvan como puedan resolver mejor. Pero yo no soy ni su... No vengo yo aquí a pesarlos a ellos, ni a calificarlos, ni a descalificarlos. Nada más como dice Jesús claramente en los evangelios, cuando decía de los sacerdotes y escribas y fariseos, si tú ves, haz lo que dicen, pero no hagas lo que hacen. Entonces, si yo escucho a cualquier predicador que me dice, esfuérzate, sé valiente, haz el bien, sé misericordioso, digo, esa prédica me la quedo. Y ya lo que esa persona haga o deje de hacer como persona, eso ya no lo copio. ¿Entienden? Porque veo que aquí es muy claro Jesús y nos pone un ejemplo, me parece, del por qué le habla a 7 iglesias que están en toda Asia. Porque creo que me está ejemplificando lo que va a pasar también en mi tiempo. Y hoy no somos 7, quién sabe cuántas somos. Pero seguramente Jesús a cada una le habla, a cada una le habla. Y cada quien sabrá si le escucha o no le escucha. Pero lo importante es que yo veo cómo aprendemos de todas ellas. Y si se dan cuenta, en Filadelfia es la única iglesia a la cual no le dice que tiene nada malo. La iglesia de Filadelfia, por eso le puse 2 palomitas. ¿Sí? Porque esa es la iglesia que le dice Jesucristo, tú estás bien. Miren, ahorita en esta primera parte del estudio no voy a leer tantos textos, eso lo vamos a hacer después. Aquí estamos como que englobando los capítulos, si se dan cuenta. Entonces, del 1 al 3 es Jesucristo se presenta, Juan se presenta y escriben las cartas a las iglesias. Luego, del capítulo 4 y 5, ¿sí? Continúan las cartas, ¿sí? Continúan todavía las cartas y luego es cuando Juan describe un trono celestial, ¿sí? Que también nuestro hermano me corrigió, porque efectivamente luego yo decía, describe en el trono sentado un anciano. Perdón, no, nunca dice anciano, solamente dice que está sentado alguien en el trono vestido de blanco y que su resplandor es infinito y que delante de él hay 4 seres vivientes y 24 ancianos y que también está rodeado de millares y millares de ángeles.
Y obviamente, bueno, aquí yo hice una descripción muy corta, Juan la hace más detallada, pero lo que hace es el trono y una corte celestial. Y también muy importante, dice que el que está sentado en el trono tiene un libro, y ahí les puse una imagen de cómo sería ese libro, porque no es un libro como este que está aquí. Acuérdense que les decía yo que estos libros se llaman códex, y estos libros se crearon pues ya mucho tiempo para acá, son más modernos. Los libros en la época de Jesús son como ese que está ahí en la imagen, el rollito exactamente. Y dice que ese libro que tiene el que está sentado en el trono tiene 7 sellos. Y también a Juan le dicen que alguien tiene que tomar el libro del que está sentado en el trono, pero a Juan le dicen que nadie puede ir por ese libro, nadie puede. Nadie tiene ni la autoridad, ni el valor, nadie puede. Y entonces hay un punto donde Juan se pone triste y se pone a llorar porque nadie puede agarrar el libro. Y eso parecería, mis hermanos, como si nos dijese que, como si la humanidad estuviese atrapada, no sé si como si dijésemos, estuviésemos sin salida, porque si no se puede tomar el libro y si no se pueden romper los sellos, no va a haber solución a lo que le pasa a la humanidad. Y sin embargo, el mismo Juan ahí narra que también hay un cordero inmolado. Acuérdense que la palabra inmolado, ¿qué significa, hermana Mercedes Hernández? Pues sí, sacrificado, ¿no? Exactamente. Aparece la imagen de un cordero inmolado, o sea, sacrificado, y esta figura, que nosotros entendemos claramente a quién se refiere, es quien puede ir y tomar el libro. Y entonces narra en esta parte del capítulo que efectivamente a él se le permite tomar el libro, a este cordero inmolado. Entonces, vean mis hermanos que es muy interesante porque aquí está hablando ya del cordero inmolado, es decir, que podemos entender, si me permiten en esta hipótesis, que este libro se desata a partir de que Jesucristo se sacrifica. Porque podemos entender que esta figura del cordero inmolado no es cuando Jesús nace en Belén, porque ahí no está inmolado. No es cuando Jesús tiene 12 años y se mete al templo, porque ahí no está inmolado. No es cuando hace toda su evangelización, aunque levante muertos y cure personas enfermas, porque ahí no está inmolado. Díganme ustedes en qué momento se inmola Yoyi. ¿En qué momento se inmola Jesús? Gloria a Dios. ¿Está en la cruz? Exactamente. Entonces, vean cómo en esta figura del capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, en esta figura representativa nos está uniendo el sacrificio de Jesús en un evento que nos está representando ahí para, me parece, si ustedes me preguntan, bueno, ¿y esto en qué momento está pasando? Pues no sé decir exactamente en qué momento, pero sí sé que sí tiene que el significado se le da después del sacrificio de Jesús, porque esa es la figura del cordero inmolado. Y eso es algo muy importante, me parece que está agarrando. Y solamente cuando esté inmolado es cuando él tiene la potestad de agarrar el libro. Entonces, podemos imaginarnos, mis hermanos, que las cosas que están sucediendo cuando Jesús empieza a abrir los sellos, porque entonces, ¿quién abre los sellos? Los sellos los abre Jesús. El cordero inmolado abre los sellos. ¿Sí? Y entonces empecemos, fíjense. Ahora, del capítulo 6, el capítulo 7 y un poquito el principio del 8 es cuando nos empiezan a narrar cómo Jesús abre los sellos. Pero vean cómo aquí lo importante es que quién tiene la autoridad para abrirlos. Jesús. Quien nos está abriendo es Jesús. Y ahorita me voy a ir así de manera global, pero de entre las cosas más importantes que pasan del capítulo 6 al 8, el principio del 8 es que Jesús abre los sellos, es Él el que los abre, y
de entre esas cosas que van pasando muchas cosas que les digo, las vamos a analizar en el siguiente estudio, pero entre esas cosas que pasan, una de las muy importantes es que hay 12,000 sellados de la tribu de Israel. ¿Sí? Hay en algún momento donde dice, esperen hasta que sellemos a unos de la tribu de Israel. Pero inmediatamente después de esos sellados de la tribu de Israel, viene cuando Juan ve a una gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones y de todas las lenguas, y que van vestidos de blanco. Y le pregunta, Juan dice, ¿y estos quiénes son? Y entonces le contestan, le dicen, estos son quienes han salido de la grande tribulación. Entonces, es muy destacable, mis hermanos, que aquí en esta parte de los sellos que pasan, como lo veremos en el siguiente estudio, pero van pasando varias cosas, algunas que son, digamos, pues así como de desastres, pero entre las más destacables es cuando se sellan a estos 12,000, pero también la gran multitud, ¿sí? Ahora bien, yo veo, mis hermanos, aquí es donde, por eso fue la razón de por qué quise hacer este estudio, es que luego en el capítulo 8 comienzan a hablar ahora de unas trompetas, ¿sí? Y entonces es cuando me parece, mis hermanos, que a veces nos podemos enredar porque dices, bueno, ya terminé de leer los 7 sellos, ¿y luego qué? Luego de los sellos ahora vienen 7 trompetas. Entonces es cuando aquí parece que como que nunca acaba el sufrir, no sé si decirlo de esta manera, como que parece que nunca acaba el terror, porque ya pasaron los sellos y ahora vienen las trompetas. Pero tengan un poco de paciencia para que vean entonces la propuesta que al final les voy a hacer de cómo debemos ordenar, o mi propuesta de cómo ordenaríamos mejor los capítulos para entender qué nos están diciendo. Miren, del capítulo 8 al 11 ahora nos dicen de trompetas. Y comienza cuando un ángel toma un incensario de oro, del templo, y precisamente lo avienta a la tierra, ¿sí? Y entonces empiezan los ángeles a tocar cada una de estas trompetas, ¿sí? Y aquí hay una diferencia, mis hermanos, cada vez que las trompetas suenan, aquí repito, estoy hablando de manera global, se afecta sobre todo a la tierra. En esta narración de las trompetas casi siempre se afecta al mar, al río, a los peces, a los animales, las plantas, y su efecto de que se afecten a estos seres es que también la humanidad sufre. Pero, repito, las trompetas dañan primeramente todo lo que es al mundo y el mar, ¿sí? Y también, después de que van pasando estas cosas que van dañando, hay una parte donde dice que viene el primer ay, como consecuencia de que se dañan los animales, que se dañan los ríos, que se dañan los mares, que se dañan la naturaleza. La humanidad, en algún punto, el hombre dice ay, y dice el ángel, he aquí el primer ay, porque se vienen 3, pero aquí viene el primero, ¿sí? Y luego a Juan le dicen, ahora cómete este librito, le dan un librito que estaba escrito por dentro y por fuera, y se lo dan a comer. Juan se lo come y dice que en su paladar, le dicen, ¿qué sientes de este libro, Juan? Y Juan dice, cuando lo tengo en la boca, me sabía dulce, pero cuando lo tragué, fue amargo, ¿sí? Para algunos de nuestros hermanos, de acuerdo que en la antigüedad han asociado esta figura de este librito precisamente pues con la Biblia. Pero bueno, esto lo vemos en otro estudio a ver si podemos nosotros también coincidir que sería eso, ¿no? Lo decían de esa manera porque comentaban de que a veces cuando tú lees la palabra, pues cuando la lees nada más, pues suena muy bonita, ¿no? Suena muy agraciada, muy...
la palabra pórtate bien y es muy bonita, ¿no? Pero cuando en la vida real tienes que enfrentar situaciones complicadas y ser paciente, ser humilde, ser templado, que es poner en práctica lo que dice la palabra, ahí es donde te da un golpe en las entrañas. Por eso dice Juan que el libro sabía dulce en la boca, pero cuando lo tragaba estaba amargo, porque una cosa es leer la palabra por leerla y otra cosa es hacerla. En un mundo donde, la gente regularmente no le gusta respetar. Si tú quieres respetar en un mundo donde no respetan, pues viene la parte de valor para hacerlo, ¿no? Bueno, y luego en estos mismos capítulos se nos habla de los dos testigos. Empieza a narrar, ¿sí? Entre estas trompetas, bueno, ya pasaron las trompetas, pero luego nos habla de los dos testigos, los cuales se enfrentan a la bestia, ¿sí? Pero la bestia los vence a ellos y dejan sus cuerpos al expuesto porque la tierra se complace de que los ha vencido y se mandan regalos entre ellos los reyes de la tierra porque han vencido a estos dos testigos. Sin embargo, después estos testigos resucitan y se van a la diestra de Jesús. Y es cuando viene el segundo ay. ¿Sí? Y esto es, vean aquí, las trompetas que son desde el capítulo 8 al 11. Después llegamos ya al capítulo 12. Y aquí de repente pareciera que nos cambia mucho la historia porque ahora empieza a hablar Juan de la guerra entre el dragón y la mujer. Y se acuerdan que ya nuestro hermano Pablito, cuando nos dio ese estudio, que espero que sí lo hayan anotado, ¿sí? Acuérdense que siempre es bueno anotar los estudios. ¿Se acuerdan que nos habló en ese estudio donde nos hablaba de las figuras de las vírgenes? Y recuerdan que él usó mucho esta parte del Apocalipsis y que nos decía que representaba la mujer. A ver, Benjamín, ¿te acuerdas qué nos dijo Pablo? ¿Qué significaba la mujer en este capítulo del Apocalipsis que se enfrentaba al dragón? Aprendimos que no es María. ¿Qué significa la mujer? Ajá. Sí, creo que decía boca de lobos, algo así. Ajá, eso era el nombre. Ajá, el nombre. Pero eso era, digamos, el nombre de Guadalupe. Pero únicamente la mujer que está ahí narrada en Apocalipsis, ¿a quién está representando esa mujer? ¿A María? No, 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 no. A ver, creo que Tere te quiere ayudar. A ver, Tere, ¿te acuerdas? Al pueblo, el Mm. pueblo de Dios. Exactamente, así es. Nos enseñó Pablito, me parece una propuesta muy atinada, me parece que así es porque ahí esta mujer o sea, nos decía que bueno, el catolicismo se asocia a que es María, pero que realmente, si nosotros hacemos esta lectura, también tenemos esta otra tesis para suponer que no se está refiriendo a María, se está refiriendo a una nación, que en este caso es el pueblo hebreo, porque de ellos nace Jesús en carne, de ellos nace el Salvador. Entonces, este niño a quien la serpiente quiere devorar, ¿sí? Es Jesús. Y entonces, esta parte de la narración del capítulo 12 precisamente habla esta pelea entre lo que sería el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo hebreo, como se convierte en Israel, como gracias a esta, porque fíjense cómo del pueblo hebreo nace el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel se crea, nace el Mesías. ¿Se dan cuenta cómo están unidas las tres ideas? Hebreo, primero Abraham, de Abraham el pueblo hebreo, del pueblo hebreo Israel, y de Israel el Mesías. Pero en todo este trayecto, la serpiente está peleando para evitar que se dé esa culminación del niño. Y eso es lo que aquí nos está volviendo a narrar Juan en el capítulo 2. Y luego, precisamente nos habla
de que hay una guerra en el cielo, ¿sí? Y esta guerra provoca que las estrellas caigan, así como también esta serpiente aquí. Y nos habla entonces de ese suceso. Entonces, aquí, ahorita, sin entrar mucho detalle, pues es la parte que nos narra el capítulo 2, ¿sí? En el 13, ya que precisamente comenzó Juan a hablar acerca de este dragón, ahora nos empieza a hablar de que aparecen dos bestias. Una que tiene varias cabezas y que tiene una apariencia como de leopardo, y después le sucede otra que tiene como forma como de cordero, pero habla como dragón, ¿sí? Pero tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Y entonces estas dos bestias hacen lo que quieren con el mundo, ¿sí? Eso es lo que realmente narra de manera general el capítulo 13. Entonces, a mí me parece interesante ver por qué Juan de repente empieza a hablar como de manera muy resumida de sucesos pues por ejemplo, esta guerra del cielo, de Miguel y sus ángeles, pues realmente, bueno, esta es una propuesta mía, por supuesto es una tesis que estoy haciendo aquí. Creo que esta narración de este hecho no aconteció en nuestro momento de humanidad, sino antes. Sin embargo, lo está metiendo porque nos está hablando de la intención del dragón de detener el plan de Dios, y luego, como no pudo el dragón detener al plan de Dios, no pudo el dragón detener al niño, no pudo el dragón detener al Mesías, entonces, ¿qué pasa? Transforma su estrategia y manda a estas dos bestias. No se lo pudo comer, ¿no? Al niño, no me lo puedo comer. Bueno, entonces voy a contraatacar. ¿Y cómo contraataca? Mandando estas dos bestias. Una que parece como leopardo y la otra que parece cordero, pero habla como dragón. ¿Alguien me iba a decir algo? Muy bien. Bueno, seguimos. Luego, en el capítulo 14, ¿sí? Vamos al 3, 12, 13, y ahí vamos a hablar del capítulo 14. En el capítulo 14, lo que hace la narración es ahora hablarnos de Jesús y los 144,000 sellados, ¿sí? Ahora aquí la narración cambia y estos 144,000 sellados están delante de Jesús. Es lo que nos habla el capítulo. Y se están al lado de Jesús porque están sellados, porque fueron precisamente, son las primicias para Jesús, ¿sí? Son primicias. Y nos habla de una predicación del Evangelio por toda la tierra. Y que se empieza a predicar el Evangelio por toda la tierra. Y se empieza a advertir de que la gran Babilonia, la gran ramera Babilonia, está a punto de caer. Junto con la señal, y también habla de la señal de la bestia, ¿sí? que empieza a actuar, pero también concluye el capítulo 14 diciendo que Jesús va a meter la hoz. ¿Sí se acuerdan qué es la hoz? A ver, Maribel, ¿qué es la hoz? No, no me acuerdo. A ver, alguien que ayude a nuestra hermana Maribel, que sepa qué es la hoz. Es la guadaña para cortar Exactamente. Pum, pum. Ándale, así, pum, pum. Pues así. Muy bien. ¿Vale? ¿Pablo? Es una cuchilla, Una una para cortar harina o trigo. Ándale. Sí. Así es, hermano, gracias. Pues el capítulo 14 concluye diciendo de que después de las cosas que hace la gran Babilonia y las cosas que hacen la bestia y el falso profeta y su imagen, ¿sí? Viene Jesús y dice, ya está lista, ya está madura la cosecha, ya voy a meter la hoz, ¿sí? Y ya voy a vendimiar la tierra, porque ¿quién tiene la autoridad de venir a vendimiar la tierra? Jesús. Y me parece que por eso se unen
entre el capítulo 12, capítulo 13 y el 14, creo que aquí Juan lo que intenta decirnos es la evolución de las estratagemas de Satanás. Es como si a la mitad te estaba narrando primero lo que le pasa a la humanidad con los sellos y las trompetas, porque eso nos afecta a nosotros, pero de repente a la mitad de la narración, no sé por qué, pero bueno, así lo decidió él, nos empezó a meter un resumen de cómo ha evolucionado las estrategias de Satanás desde el principio, de antes de la fundación del mundo. Y entonces yo hoy veo esa unión del capítulo 12, 13 y 14, pero en el 14 concluye diciendo que aunque Satanás intenta cambiar la estrategia y la mete y otra, al final no puede, porque al final Jesucristo es el que vendimia la tierra. Y el que se limpia más, y el que se ensucia más. Punto. Porque así lo dijo él en una parábola cuando estaba aquí con nosotros. Estaba él aquí en una tierra y vino el Señor, plantó buena semilla, porque todos los seres humanos somos buenos desde que nacemos. Todos tenemos vida, todos tenemos su Santo Espíritu al nacer y al hacer así cuando salimos del vientre de nuestra madre. Entonces, ¿cómo es posible que estos niños de un año, que hoy tienen un año, hoy 30 de abril, ¿cuántos niños de un año hay, de 2 años, de 3 años, de 4 años? ¿Cómo es posible que estos niños que hoy tienen 4 años, dentro de 20 años, algunos sean asesinos? Que son asesinos desde ahorita. A lo mejor alguien me podrá debatir y decir un sociólogo o un genético, un médico, pero bueno, hasta donde yo he leído y escuchado a médicos y a todos, me parece que no, que en realidad todos podrán decir, bueno, a lo mejor tuvo deficiencias al nacimiento, le pegaron, le dieron en la cabeza, no sé, pero si no tengo, bueno, algo que me puede equivocar, que me diga, me parece que en realidad todos, pues de origen, tenemos siempre esa buena voluntad en nosotros, pero conforme vamos pasando nuestra vida y las cosas que nos suceden y las decisiones que vamos tomando van alterando cómo enfrentamos las cosas. Pero aquí en el capítulo 14 concluye diciendo Juan, al final Jesús redime la tierra. ¿Sí? Y entonces, ahora nos vamos al capítulo 15 y 16, y ahora como que regresa Juan, regresa a la narrativa original, y ahora nos habla de 7 plagas. Entonces, no sé si vean que hay como un hueco. Primero dijo 7 sellos, 7 trompetas, y luego mete un hueco donde nos habla de las estrategias de Satanás, y ahora nos habla de las 7 plagas. Ahora, ¿qué significan las plagas? Las plagas están asociadas con unas copas, ¿sí? Y estas copas, mis hermanos, son la ira de Dios, ¿sí? Las plagas que los ángeles agarran, se las meten a las copas, y las copas son la ira de Dios. Y cada ángel derrama la copa en el mundo con las plagas. Y ahora estas plagas, mis hermanos, fíjense, ahora sí, fíjense que estas plagas atacan al hombre y sobre todo a los que tienen la marca de la bestia. Si ustedes leen estos capítulos, el 15 y el 16, pongan atención porque se van a dar cuenta que estas plagas no van dirigidas a la iglesia de Cristo. Digo, también sufrimos, digamos, su colateral, porque por ejemplo hay una parte que dice que el sol empieza a calentar mucho. Y bueno, si le da calor al que tiene la marca de la bestia y también le va a dar calor al que no tiene la marca de la bestia, le va a dar calor a los dos. Pero lo importante es que dice ahí que estos hombres, a pesar de estas plagas, no se arrepienten, sino que se ensañan más en sus maquinaciones. Eso es algo muy interesante que viene en este capítulo 15 y 16, que representan esas plagas y la ira de Dios. Por eso les puse ahí,
Las plagas atacan a los hombres con la marca de la bestia. También las plagas atacan a los hombres soberbios y no se arrepienten. No se arrepienten los hombres, se siguen sí, y les da calor y blasfeman al cielo porque hace calor. Pero alguien que diga, uy, me arrepiento, no, por eso me parece interesante destacar que en esta narración aquí Juan nos habla que estas copas no son para la iglesia, pero por supuesto, pues también pues los vamos a sentir, pero es diferente. No sé qué opinan ustedes. Bueno, esto que veo yo aquí en la narrativa. Y concluye, fíjense bien, concluye el capítulo 16. Bueno, concluye y da pie al 17 y 18, que es cuando se derrama la última copa, mis hermanos, es cuando nos dice que viene un terremoto como jamás ha habido un terremoto. ¿Sí? Ahí viene un terremoto que es cuando los hombres dicen tapen las tierras porque ahí viene el que viene y no queremos que nos vea. Y se prepara el juicio a la Gran Babilonia. Y entonces cuando comienza, ahora sí, el capítulo 17 y 18, ahora sí se empieza a narrar por qué, primero, cómo es que Babilonia se encontraba en sus anchas, en su esplendor, sentada arriba de tantas injusticias, por la sangre de los inocentes, ¿sí? Y entonces se empieza a narrar todos los pecados de Babilonia, ¿sí? Y se empieza a narrar cómo es que Dios le tiene preparado, cómo le va a preparar su juicio, ¿sí? Y entonces ya dice cómo los reyes de la tierra se lamentan porque entonces esa que pensaba que nunca le iba a ir mal, que siempre iba a estar bien, que tenía tantas riquezas, que tenía tanta gloria y que todos los reyes han gozado de ella, de sus injusticias, de sus soberbias, de sus maldades, de sus fechorías, de su corrupción, porque me parece, mis hermanos, que, bueno, eso lo podemos comentar en otro estudio, pero aquí obviamente se está hablando de, hoy lo vivimos, mis hermanos, hoy lo vivimos como no sabemos para dónde mirar porque la corrupción nos invade en todos lados. Ya que de un partido político a otro, todos están igual de embarrados. Lo único que podemos esperar es que llegue una persona del partido que sea, pero que sea una persona que tenga el valor de hacer algo por México, la persona, porque ya no el partido, porque todos están igual de embarrados y en todo el mundo está igual. Entonces aquí nos habla, fíjense cómo nos hace esta observación en estos capítulos, precisamente la narrativa del Apocalipsis, de cómo esta gran, pues esto que se vive en todo el mundo, esta gran corrupción de todos los gobiernos y todas las cosas de gente que tiene poder, representa a esta gran Babilonia, esta gran que está ahí gozando de riquezas a causa del sacrificio, de las injusticias y de los robos de todos los pueblos de la tierra. Pero Dios le tiene preparado su final y viene precisamente la destrucción repentina de esta gran Babilonia. Y entonces ya es cuando los reyes se lamentan y hay una gran alabanza en el cielo porque dicen, ahora sí, se destruyó la gran Babilonia. Ya para concluir, mis hermanos, ¿cómo cierra el Apocalipsis? ¿Cómo concluye nuestro hermano Juan? Pues lo concluye de la forma más espectacular y más esperanzadora y más, es como una vuelta de ánimo porque ya nos dijo todas estas cosas, pero nos cierra primero el capítulo 19, fíjense que es muy fuerte, es un capítulo fuerte porque ahí habla de Jesús en acción. Y entonces dice, se destruyó la gran Babilonia y lo destruye ¿quién? El que va sentado en el caballo blanco, que va vestido de púrpura, con muchas diademas, con un nombre que nadie entiende más que él, y que tiene una espada de 2 filos que sale de su boca, y él es el que vence y destruye a la gran Babilonia. Y una vez que pasa eso, que vienen las bodas del Cordero. Se invitan a todos aquellos que fueron dignos de ir a las bodas del Cordero, y entonces el Señor Jesucristo se convierte en el Rey de Reyes y Señor de Señores,
que va a regir el mundo con vara de hierro. Y aunque intentan hacer una guerra para vencer al verbo de Dios, Él los vence a todos ellos. Y ahora vean, mis hermanos, que, como lo podré mencionar después, el capítulo 20, 21 y 22 dice lo mismo que el 19, pero lo dice a detalle. Es como si lo volviera a expandir, porque entonces si tú lo lees así, parece que te está diciendo 3 finales. Pero aquí en esta propuesta que les hago a ustedes, mis hermanos, es no, está narrando un solo final, solamente que el capítulo 19 hace énfasis en la fuerza de Cristo como verbo de Dios, y luego en el capítulo 20 hasta el 22 te lo vuelve a describir, pero ahora con detalle, porque precisamente primero comienza en el 20, te vuelve a decir que se encadena la serpiente antigua y viene la primera resurrección. Después viene el milenio de Jesucristo. Pero luego viene la batalla del Armagedón, que es la última batalla cuando se vuelve a liberar a Satanás e intenta invadir la santa ciudad. Pero es ahí cuando baja fuego del cielo y Dios los vence a todos. Y ahí se encadena a la bestia, a su imagen y al falso profeta, y luego ya viene el juicio final, es el juicio a la humanidad, a todos aquellos que no participaron en la primera resurrección. Y ya del capítulo 21 y 22, dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? Y desciende la santa ciudad del cielo, ¿sí? Y ya explica cómo los santos vivirán en esa ciudad. Dios estará con ellos y nunca volverán a estar sin él. Y al final concluye diciendo unas advertencias de Jesucristo donde dice, he aquí yo vengo presto, yo soy el alfa y el omega, el principio y el final, y el que tiene oídos para oír, oiga. El que sea limpio, límpiese más, y el que sea sucio, ensúciese más. Y ahí concluye el Apocalipsis. Entonces, para la siguiente vez que nos reunamos, mis hermanos, ya se acabó el tiempo, aquí tengo otra vez los capítulos como están, pero comentaré con ustedes, entonces este domingo, si me permiten, cómo ahora los acomodo así, para que se entienda las ideas que nos está narrando Juan. ¿Sí? Esto ya lo vemos el domingo, ¿vale? Y vemos a detalle esta propuesta que estoy haciendo. Así está narrado en el Apocalipsis como lo lees. Pero si tomo las ideas que Juan me dice en los capítulos, los acomodo así. Ahí yo le hice ya, lo reacomodé. Porque, bueno, ya el domingo les digo. ¿Vale? Mientras, pues yo que ya, hasta aquí llegamos. Ay, perdón, espérenme, ya vi